Había ensayado este momento cientos de veces. La música, el vestido, los pasos lentos hacia el altar, la mirada de Andrés cuando la viera aparecer entre las puertas del salón y entendiera, sin palabras, que todo lo que habían construido juntos estaba a punto de convertirse en algo oficial, en algo eterno. Camila lo había imaginado con tanto detalle que casi podía sentirlo antes de que ocurriera, la emoción subiéndole por el pecho, las lágrimas que no quería derramar pero que de todas formas caerían, su madre apretándole la mano por última vez antes de soltarla al mundo. Pero eso fue antes de los 60 segundos que lo cambiaron todo. Faltaban exactamente 18 minutos para que comenzara la ceremonia cuando Camila entró al baño de la suite nupcial por última vez, no por nervios, solo para respirar, para estar un momento sola con ella misma antes de entregarse al ruido y a la emoción de todo lo que vendría. Cerró la puerta con cuidado, se miró en el espejo y pensó que se veía bien, que se veía feliz. Entonces lo vio, un teléfono sobre el borde del lavabo, no el suyo, que estaba dentro de su pequeño bolso blanco sobre la silla. Este era un teléfono negro, sin funda, con la pantalla encendida y una conversación todavía abierta como si alguien lo hubiera dejado ahí por accidente, o con una prisa que no dio tiempo para cerrarlo. Camila lo reconoció de inmediato, era el teléfono de Andrés, y no lo habría tocado, no era de esas personas. Nunca había revisado su teléfono, nunca había sentido la necesidad, nunca había tenido una razón, pero la pantalla estaba encendida, y había un nombre que no reconoció, y debajo del nombre, una frase que entró por sus ojos y se instaló en algún lugar dentro de ella donde las cosas no se olvidan fácilmente. Para que no digas nada hoy. Se quedó inmóvil, leyó la línea otra vez, y otra, como si la repetición pudiera cambiar el significado, como si con suficiente atención las palabras fueran a reorganizarse en algo que tuviera sentido, en algo que no doliera de la manera extraña y profunda en que ya estaba doliendo. No pudo evitarlo. Scrolleó hacia arriba, no encontró palabras de amor, no encontró nada romántico, nada que pudiera clasificarse como traición de esa clase. Lo que encontró fue otra cosa, algo más complicado, más difícil de procesar. Fechas, una dirección que no reconocía, una transferencia bancaria realizada 3 días antes, la misma semana en que habían recogido los centros de mesa y confirmado el menú de la boda, y un nombre, Tomás, 4 años. Camila bajó el teléfono despacio, lo dejó exactamente donde lo había encontrado, en el mismo ángulo, con la misma pantalla encendida, como si el orden de los objetos pudiera preservar algo, como si al no mover nada, nada hubiera cambiado todavía. Se miró en el espejo otra vez. La misma mujer, el mismo vestido, el mismo peinado que su mejor amiga había tardado 2 horas en terminar esa mañana, pero algo detrás de sus ojos ya no era lo mismo, y ella lo supo en ese instante con una claridad que no había pedido y que no podía devolver. Afuera, al otro lado de la puerta, escuchó voces, la música de los arreglos florales, las instrucciones del coordinador, la risa de alguien, quizás su tía, quizás una amiga de la infancia que había viajado desde lejos para estar ahí. 200 personas esperando verla aparecer, y Andrés esperándola al final del pasillo. Camila cerró los ojos, respiró una vez, 2 veces, con una lentitud que no era calma sino control. El mismo control que había aprendido de niña cuando entendió que algunas emociones, si las dejas salir en el momento equivocado, no vuelven a entrar. Abrió los ojos, tomó su bolso, abrió la puerta, caminó hacia el altar con la espalda recta y la mirada al frente, como si los últimos 60 segundos no hubieran existido. La música comenzó, las cabezas se giraron. Alguien dijo en voz baja que estaba preciosa. Cuando llegó a su lado y Andrés le tomó la mano, ella lo dejó. Cuando él la miró con esos ojos que ella había creído conocer por completo, ella le devolvió la mirada.
Cuando el oficiante comenzó a hablar de amor y de compromiso y de todo lo que significa elegirse, Camila escuchó cada palabra, y en algún lugar donde nadie podía verla, empezó a preguntarse cuántas otras cosas no había sabido que no sabía. Para entender lo que Camila sintió en ese altar, hay que entender primero de dónde venía ella, no el lugar, sino la historia, la clase de historia que no se cuenta en los discursos de boda, pero que está presente en cada decisión que una persona toma cuando se trata de amar a alguien. Camila tenía 9 años cuando su padre se fue. No hubo pelea grande, no hubo un momento dramático que ella pudiera recordar con claridad y señalar como el inicio del derrumbe. Solo hubo un martes en que su padre estaba en casa, y un miércoles en que no estaba, y una madre sentada en la cocina con las manos alrededor de una taza de café fría, mirando un punto fijo en la pared como si al mirarlo con suficiente intensidad fuera a aparecer ahí una respuesta. Su madre, Elena, nunca habló mal de él. Eso era lo más extraño. No lloró frente a sus hijos, no maldijo su nombre, no convirtió el dolor en un espectáculo que sus 3 hijos tuvieran que cargar. Simplemente siguió adelante. Se levantó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, consiguió un segundo trabajo, pagó las deudas sola, llevó a los niños a la escuela, preparó las cenas, firmó las libretas, y nunca, en ningún momento, le pidió ayuda a nadie. Camila lo vio todo, y sin que nadie se lo enseñara con palabras, aprendió la lección más profunda que puede aprender una hija, que la fortaleza se parece al silencio, que pedir ayuda es una forma de debilidad, que las cosas que duelen se procesan adentro, en privado, sin molestar a nadie con el peso de lo que uno carga. Creció siendo una mujer que funcionaba, que estudiaba, que trabajaba, que llegaba temprano y se quedaba tarde, que resolvía sus propios problemas antes de que alguien pudiera notar que existían. Sus amigos la describían como alguien serena, sus jefes la describían como alguien confiable. Nadie, excepto quizás su hermana Daniela, sabía con exactitud cuánto le costaba mantener todo eso en su lugar. Cuando llegó a sus 25 años, Camila había tenido 2 relaciones que no funcionaron, no por falta de amor, sino por un patrón que todavía no había aprendido a reconocer en sí misma. Elegía hombres que eventualmente desaparecían, no siempre de forma física, a veces simplemente emocionalmente, gradualmente, hasta que un día Camila se daba cuenta de que llevaba semanas hablando sola en una relación que en el papel todavía existía. Andrés llegó cuando ella ya no estaba buscando. Lo conoció en una reunión de trabajo. Una de esas situaciones ordinarias que no tienen nada de cinematográfico y que por eso mismo resultan difíciles de explicar después cuando alguien pregunta cómo empezó todo. Él no era el hombre más llamativo de la sala, no intentó impresionarla. Simplemente se sentó a su lado durante el almuerzo y le preguntó su opinión sobre algo, y escuchó la respuesta con una atención que Camila no estaba acostumbrada a recibir. Siguieron hablando, siguieron viéndose. Lo que Camila encontró en Andrés no fue perfección. Era un hombre con bordes irregulares, con silencios que a veces duraban más de lo cómodo, con una tendencia a cargarse él solo los problemas que también debería haber aprendido a soltar. Pero era consistente. Esa fue la palabra que Camila usó con su hermana cuando intentó explicar por qué este hombre era diferente. Consistente. Siempre estaba donde decía que estaría. Siempre respondía cuando ella llamaba. Nunca desaparecía. Para una mujer que había aprendido a esperar la desaparición, eso era una forma de amor que no necesitaba traducción. Se fueron construyendo despacio, con cuidado, con paciencia, con esa clase de intimidad que no llega de golpe sino que se acumula en los detalles pequeños. En él preparándole café sin que ella lo pidiera, en ella aprendiendo a decirle cuando algo la preocupaba, aunque le costara, en los dos eligiéndose, de formas silenciosas, una y otra vez. Andrés también cargaba su propia historia, aunque Camila no la conocía completa. A los 19 años,
mucho antes de que sus caminos se cruzaran, él había vivido una etapa que prefería no revisar, una relación corta, intensa y caótica con una mujer llamada Marcela, en una ciudad diferente, en una versión de sí mismo que sentía tan lejana que a veces le costaba creer que había sido real. Esa relación terminó mal, con reproches, con distancia, con él eligiendo empezar de cero en otro lugar. Se fue, se reconstruyó, conoció a Camila y decidió, con la lógica silenciosa que tienen los secretos cuando todavía son pequeños, que esa parte de su vida no tenía por qué contaminar lo que estaba construyendo, que era pasado, que no importaba, pero los secretos no respetan la lógica de quien los guarda, crecen en la oscuridad, se vuelven más pesados con el tiempo, y, eventualmente encuentran la manera de aparecer, siempre en el momento más inesperado, siempre cuando más duele. Camila no sabía nada de esto mientras firmaba los documentos del matrimonio esa tarde, con la mano ligeramente temblorosa y una sonrisa que nadie en ese salón habría podido distinguir de la sonrisa genuina que había practicado en el espejo semanas atrás. Pero algo dentro de ella ya había empezado a moverse, una pregunta sin forma todavía, sin palabras exactas, instalándose despacio en el lugar donde antes solo había certeza, y esa pregunta, aunque Camila todavía no lo sabía, era solo el comienzo. La recepción comenzó como se supone que deben comenzar estas cosas, con música, con risas, con el sonido de copas chocando suavemente y el murmullo constante de 200 personas que celebraban algo que creían entender. Las luces eran cálidas, las flores eran exactamente las que Camila había elegido después de 3 reuniones con la florista. Todo estaba en su lugar, todo lucía exactamente como lo había imaginado durante meses, y Camila se movió por ese espacio como si también ella estuviera en su lugar. Bailó la primera canción con Andrés con la espalda recta y los ojos abiertos, mirándolo de frente, sin parpadear. Más de lo necesario, él le susurró algo al oído, algo cariñoso, algo que en cualquier otra versión de esa noche la habría hecho sonreír de verdad. Ella sonrió de todas formas. Era un tipo de sonrisa que había aprendido de su madre sin darse cuenta, la clase que no nace desde adentro sino que se construye desde afuera, músculo por músculo, como quien sostiene algo pesado con una sola mano y no quiere que nadie lo note. Abrazó a sus tíos, agradeció los regalos, se tomó fotos con grupos de personas que querían guardar el recuerdo de esa noche, y en cada foto Camila aparecía luminosa, presente, completamente ahí, pero no, estaba ahí, estaba en el baño de la suite, 60 segundos antes, leyendo una conversación que no podía desaparecer solo porque ella hubiera cerrado los ojos. Estaba haciendo el cálculo que no quería hacer. 4 años. Andrés la conocía desde hacía 6. La línea de tiempo era simple y no dejaba espacio para la ambigüedad. Y eso era lo primero que le dolía, esa claridad matemática que no requería interpretación ni contexto. Pero lo que más le pesaba no era el número, era la frase, esas 6 palabras que había leído 3 veces en el espejo del baño antes de salir. Para que no digas nada hoy. No era el descubrimiento de un pasado que Andrés no había sabido cómo compartir. Era una decisión tomada 3 días antes de la boda. Era dinero enviado con una instrucción específica, en la misma semana en que él le había dicho que estaba emocionado, que no podía creer que ya faltara tan poco, que la amaba más de lo que sabía expresar. Eso no era un error, enterrado en el tiempo. Eso era una elección activa, reciente, calculada. Camila tomó una copa de la bandeja de un mesero que pasaba y bebió despacio, mirando el salón desde un rincón mientras su mente ordenaba y reordenaba la información como quien arma un rompecabezas, que no quiere terminar de armar porque sabe que la imagen final va a doler. A las 9 de la noche encontró un momento entre el postre y el baile general para excusarse discretamente. Salió por una puerta lateral, caminó por un pasillo que olía a flores y a madera vieja,
y marcó el número de su hermana Daniela. Daniela contestó al segundo tono. Camila no suavizó la entrada. No hubo preámbulo ni contexto. Le dijo lo que había encontrado, con la misma precisión clínica con la que había aprendido a manejar las cosas que la desbordaban, como si hablar de ellas con suficiente calma pudiera reducir su peso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue el silencio de alguien procesando información nueva. Fue otro tipo de silencio, el silencio de alguien que ya sabía lo que estaba escuchando. Camila lo reconoció de inmediato. Daniela, otra pausa, más corta esta vez, como si su hermana hubiera entendido que no había forma de prolongar lo inevitable. Camila, necesito contarte algo. Lo que siguió duró menos de 3 minutos. Daniela habló despacio, con una voz que mezclaba culpa y alivio en proporciones que Camila no supo cómo interpretar en ese momento. Le dijo que Andrés había hablado con ella 8 meses atrás, que le había contado que existía un niño, que la situación era complicada, que él quería decírselo a Camila pero no sabía cómo ni cuándo, que le había pedido tiempo, que ella, Daniela, había decidido respetar ese tiempo porque creyó que él cumpliría su palabra antes de la boda, que evidentemente no lo había cumplido. Camila escuchó todo sin interrumpir. Era una habilidad que había desarrollado a lo largo de años, la capacidad de recibir información difícil sin reaccionar de inmediato, sin dejar que la emoción llegara antes que el pensamiento. Pero esta vez el pensamiento y la emoción llegaron exactamente al mismo tiempo, y el resultado no fue calma sino una especie de parálisis silenciosa, como cuando el cuerpo recibe demasiado a la vez y simplemente se detiene. Su hermana, 8 meses, no era solo Andrés, era Daniela, la persona a quien llamaba cuando las cosas se ponían difíciles, la persona que conocía las partes de ella que Camila no mostraba a nadie más. Daniela también había sabido, Daniela también había elegido el silencio. La traición no se duplicó, se multiplicó de una manera que Camila no tenía palabras para describir todavía. ¿Sigues ahí?, preguntó Daniela. Sí, respondió Camila, y era verdad. Seguía ahí, en el pasillo, con la copa todavía en la mano, con la música de la recepción llegando apagada desde el otro lado de la puerta, con su vestido de novia y sus zapatos de novia y toda la arquitectura externa de la noche más importante de su vida perfectamente intacta. Voy a volver adentro, dijo. Camila, espera, necesitamos hablar de esto. Yo lo siento mucho. Yo debía verte. Voy a volver adentro, repitió, con la misma voz, sin dureza, sin lágrimas, solo, con esa firmeza que venía de un lugar muy profundo y muy antiguo dentro de ella. Colgó, respiró, abrió la puerta, volvió al salón con la misma presencia con la que había salido, saludó a una prima que la interceptó en la entrada, aceptó que le ajustaran una flor del cabello que se había soltado ligeramente y se dirigió hacia la mesa principal donde Andrés estaba sentado riendo con su hermano. Se sentó a su lado, le puso la mano sobre la rodilla, como tantas otras veces, como si fuera un gesto ordinario de una noche ordinaria. Él le cubrió la mano con la suya sin dejar de hablar con su hermano, sin notar nada, sin saber que a centímetros de distancia, algo había cambiado de una manera que todavía ninguno de los dos podía dimensionar del todo. Camila miró al frente, escuchó la música, observó a la gente bailar, y no le dijo una sola palabra en el resto de la noche, no por crueldad, no por estrategia, sino porque en ese momento no tenía palabras que fueran lo suficientemente precisas para lo que necesitaba decir. Y Camila había aprendido desde niña que era mejor el silencio que decir algo que no alcanzara a cubrir la verdad completa. Las horas pasaron, los invitados se despidieron, las luces del salón fueron apagándose de a poco, primero las de los bordes, luego las del centro, como si el espacio mismo estuviera reconociendo que la celebración había llegado a su fin. Camila subió al cuarto del hotel con Andrés. Se sentó frente al espejo del tocador y se quitó los aretes despacio, uno por uno,
mientras él hablaba de lo bien que había salido todo, de lo feliz que estaba, de lo mucho que la amaba. Ella lo escuchó, y guardó todo lo que sabía para él, momento en que pudiera mirarlo de frente y hablar sin que la voz le fallara, porque lo que venía no era una pelea, era algo más serio que eso, era una conversación que iba a cambiar todo lo que creían saber el uno del otro. Y Camila quería estar entera cuando llegara. La mañana llegó con esa luz particular que tienen los hoteles, filtrada y neutral, sin la calidez de una ventana conocida. Camila ya estaba despierta cuando entró. Llevaba despierta desde las 4, tal vez desde antes, en ese estado donde el cuerpo finge descansar pero la mente no se detiene nunca. Estaba sentada en el sillón frente a la cama, vestida, con el teléfono de Andrés sobre la mesa de centro, entre los dos, como si fuera un objeto que requiriera distancia. Andrés abrió los ojos y la vio ahí. No dijo buenos días. Algo en la postura de ella, en el silencio del cuarto, en la forma en que el teléfono estaba colocado exactamente en el centro de la mesa, le comunicó sin palabras lo que estaba a punto de ocurrir. Se incorporó despacio, se pasó una mano por la cara, y la miró con esa expresión que tienen las personas cuando saben que el momento que han estado aplazando finalmente ha llegado y ya no hay ningún lugar a donde ir. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. El suficiente, respondió Camila. Silencio. Fue Andrés quien lo rompió, no con excusas, no con preguntas que intentaran ganar tiempo. Empezó a hablar con la voz de alguien que ha ensayado esta conversación tantas veces en su cabeza que ya no le queda energía para rodearla. Le dijo que sí, que el niño existía, que se llamaba Tomás y tenía 4 años y vivía con su madre en otra ciudad, que él había enviado dinero desde el principio, de forma constante, porque era lo mínimo que podía hacer y porque era lo único que Marcela le había permitido hacer. Camila escuchó sin moverse. Entonces Andrés dijo algo que ella no esperaba. Dijo que el pago de 3 días antes no había sido una decisión, había sido una respuesta, que Marcela lo había contactado semanas atrás con una exigencia, dinero, o ella aparecería en la boda, no para reclamar nada romántico, sino para exponer públicamente lo que él había callado, frente a los 200 invitados, frente a la familia de Camila, frente a su madre. Camila sintió que algo en su interior se detenía un momento, como un mecanismo que necesita recalibrarse antes de seguir. ¿Me estás diciendo que te estaba amenazando? Sí, y tu respuesta fue pagarle. Mi respuesta fue protegerte. Las palabras cayeron en el silencio del cuarto con un peso particular. Camila las dejó estar ahí un momento antes de responder. No me protegiste a mí, dijo finalmente. Te protegiste a ti. Andrés no lo negó. Eso fue lo que más le costó a Camila procesar. Que él no intentara defenderlo, que simplemente bajara la cabeza con el gesto de alguien que sabe que tiene razón y que esa razón no lo absuelve. Siguió hablando, le contó sobre Daniela, pero no de la manera en que Camila lo había imaginado durante la noche. No había ido a su hermana para construir una red de silencio, había ido porque estaba al borde de algo que no sabía manejar solo, porque durante semanas había redactado en su cabeza la conversación que necesitaba tener con Camila y cada vez que llegaba al momento de hablar, el miedo a perderla era más grande que el peso de callarlo. Daniela le había dicho que esperara, que después de la boda todo sería más fácil de procesar, que el amor entre ellos era suficientemente sólido para sobrevivir una verdad difícil, que el momento equivocado podía arruinar algo que en el momento correcto podría sanar. Camila escuchó esto y pensó en su hermana, en el tono de su voz la noche anterior, en ese silencio que había reconocido antes de que dijera una sola palabra. Daniela no había actuado por maldad, había actuado desde el miedo, el mismo miedo que tenía Andrés, la misma lógica de proteger ocultando que Camila había visto funcionar en su propia casa desde los 9 años. Entonces Andrés se levantó, fue hacia el bolso de mano que había dejado sobre la cómoda, el mismo que había cargado durante la boda, y sacó de un bolsillo interior un sobre doblado.
Lo sostuvo un momento antes de extenderlo hacia ella. Escribí esto la noche antes de la boda, dijo. Lo dejé en tu almohada antes de ir a encontrarme con los padrinos. Cuando volví ya no estaba. Pensé que lo habías leído y que habías decidido seguir adelante de todas formas. Que quizás eso significaba que había una oportunidad. Camila miró el sobre sin tomarlo todavía. ¿Qué es? Todo lo que no supe decirte en el momento correcto. Lo tomó, lo abrió con cuidado, con esa lentitud que tienen los gestos cuando uno sabe que lo que viene va a importar. Eran 4 páginas escritas a mano, con esa letra de Andrés que ella conocía de listas de mercado y de notas pegadas en la nevera, pero aquí más apretada, más irregular, como si la mano hubiera temblado en algunos momentos. Leyó despacio. No era la carta de un hombre intentando salvarse, era la carta de alguien que sabía que podía perder todo y que había decidido que Camila merecía la verdad completa más de lo que él merecía su silencio. Le hablaba de Marcela sin rodeos. Le hablaba de Tomás con una honestidad que dolía, porque incluía su propia vergüenza, el peso de saber que ese niño existía y que él había elegido la distancia como forma de manejo. Le hablaba del miedo, no el miedo a que ella lo dejara, sino el miedo más profundo, el de confirmar que era el clase de hombre que su padre había sido, que la historia se repetía de maneras que uno no elige pero tampoco evita, y le decía que, si después de leer esa carta ella quería cancelar todo, él lo entendería, que no había escrito esas páginas para salvar la boda sino para ser, por primera vez en demasiado tiempo, completamente honesto con la persona que más amaba. Camila llegó a la última página y se detuvo. Levantó la vista hacia Andrés, que seguía sentado en el borde de la cama sin moverse, con las manos entrelazadas y la mirada en el piso. Esta carta estaba en mi almohada la noche anterior a la boda, dijo. Sí, y yo nunca la vi. No, Camila procesó esto en silencio. Si ella no la había encontrado, alguien más lo había hecho, alguien que había entrado a esa habitación antes que ella, que había visto el sobre, que había tomado la decisión de que Camila no debía leerlo todavía. Solo había una persona que había estado en esa habitación esa mañana antes que ella, su madre. Elena había llegado temprano, como siempre, como toda la vida, con la excusa de ayudar y la costumbre de organizar los espacios de sus hijos como si todavía fueran suyos. Camila la había visto ahí cuando llegó con el equipo de maquillaje, moviéndose por el cuarto, doblando cosas, acomodando flores, y en algún momento, sobre la almohada, había encontrado un sobre dirigido a su hija. Lo había leído, y había decidido que Camila no necesitaba saberlo antes de caminar hacia el altar. Camila cerró los ojos un momento. 3 personas, Andrés, Daniela, su madre, 3 personas que la amaban de formas distintas y que habían llegado exactamente a la misma conclusión, que protegerla significaba decidir por ella lo que debía y no debía saber. Ninguno de los 3 lo había hecho desde la maldad. Eso era lo más difícil de sostener. Era mucho más sencillo cuando la traición venía del egoísmo puro, cuando uno podía señalarla con claridad y alejarse sin culpa. Pero esto era diferente. Esto era amor mal ejecutado, amor que se había creído más sabio que la verdad. Y Camila sabía, porque lo había visto toda su vida en el espejo de su propia madre, que ese tipo de amor también hace daño, que las heridas que vienen del cuidado equivocado no duelen menos que las otras, que a veces duelen más, porque no te dejan ni siquiera el consuelo de la indignación limpia. Dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre, se quedó mirándola un momento en sus manos. Afuera, la ciudad empezaba a moverse, se escuchaban autos, voces lejanas, el sonido ordinario de un mundo que continuaba sin saber nada de lo que estaba ocurriendo en ese cuarto de hotel en el primer día de un matrimonio que ya no era lo que había parecido ser 12 horas antes. Camila no sabía todavía qué iba a hacer con todo esto. No sabía qué se hace cuando la imagen completa finalmente aparece y resulta ser más complicada, más humana,
y más dolorosa de lo que cualquier versión simple podría haber sido, pero sabía que antes de hablar con Andrés, antes de decidir cualquier cosa, había dos conversaciones que no podían esperar, una con su hermana y una con su madre. La conversación con Daniela ocurrió esa misma tarde, no en persona. Camila no estaba lista para eso todavía. Fue por teléfono, con Camila sentada en el borde de la bañera del baño del hotel, porque era el único espacio donde sentía que podía hablar sin que las paredes del cuarto principal, cargadas todavía con el peso de la mañana, la escucharan. Daniela contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Probablemente así era. No hubo acusaciones. Eso sorprendió a Camila, porque durante las horas anteriores había imaginado esta conversación de muchas formas y en casi todas había una versión de ella misma levantando la voz, exigiendo explicaciones, reclamando con la fuerza de alguien que tiene todo el derecho de estar furiosa. Pero cuando escuchó la voz de su hermana, lo que salió no fue furia, fue algo más cansado que eso. Le preguntó por qué. Daniela habló durante varios minutos sin que Camila la interrumpiera. Le dijo que cuando Andrés fue a verla, 8 meses atrás, llegó con una desesperación que ella nunca le había visto a un hombre antes, que no fue a pedirle que guardara su secreto, sino que fue a pedirle consejo, genuinamente perdido, genuinamente aterrado, que ella había visto en él a alguien que amaba a su hermana de una manera real, y que estaba destruyéndose por dentro tratando de encontrar el camino correcto hacia una verdad que sabía que tenía que decir, que ella había tomado la decisión equivocada, que lo sabía, que no tenía una justificación que fuera suficiente, solo quería que fueras feliz ese día, dijo Daniela, y su voz se quebró en la última palabra de una manera que Camila reconoció porque era el mismo quiebre que ella llevaba conteniendo desde la mañana anterior. Ese día ya pasó, respondió Camila en voz baja, y yo no era feliz, era ignorante. No es lo mismo. Silencio. No, dijo Daniela finalmente, no es lo mismo. Siguieron hablando, no resolvieron nada, porque hay cosas que no se resuelven en una sola conversación. Pero cuando Camila colgó, algo en su pecho estaba ligeramente menos apretado, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque al menos ya no había nada escondido entre ellas. La herida estaba abierta y visible, y eso, aunque duele más al principio, es siempre el primer paso hacia algo que eventualmente puede sanar. La conversación con su madre fue diferente. Elena llegó al hotel esa noche. Camila la había llamado con pocas palabras, solo que necesitaba verla, y su madre había aparecido con esa puntualidad que tenía para las cosas importantes, bien vestida, con el cabello ordenado, con esa compostura que Camila había admirado y heredado y que ahora, por primera vez en su vida adulta, le parecía también una forma de armadura. Se sentaron frente a frente en el pequeño sofá de la habitación. Andrés no estaba. Había salido a caminar cuando supo que Elena vendría, con esa sensibilidad discreta que tenía para reconocer cuando su presencia no ayudaba. Camila le mostró la carta. Elena la miró, no fingió no reconocerla. Eso también sorprendió a Camila, esa ausencia de negación, como si su madre hubiera llegado preparada para este momento también. La encontré sobre la almohada, dijo Elena. La leí y decidí guardármela. ¿Por qué? Su madre tardó un momento. Cuando habló, lo hizo con una voz más quieta de lo habitual, como si las palabras vinieran de un lugar al que no solía ir con frecuencia. Porque yo tuve una conversación parecida con tu padre, muchos años antes de que él se fuera. Mera dijo cosas que cambiaron como lo veía, y desde ese día, algo entre nosotros nunca volvió a ser igual. Hizo una pausa breve. Pensé que si tú leías esa carta la noche antes de la boda, ibas a entrar al altar con eso encima, y no, quise eso para ti. Camila la escuchó. Procesó cada palabra con esa lentitud que había aprendido a usar cuando la información era demasiado densa para recibirla de golpe. Mamá, dijo finalmente,
Tú no te separaste de papá porque tuvieras información, te separaste porque él se fue. La información no te rompió el matrimonio, su ausencia lo hizo. Elena no respondió de inmediato, miró sus manos un momento, esas manos que Camila había visto trabajar toda su vida, sosteniendo cosas, arreglando cosas, cargando cosas solas porque pedir ayuda no era parte del vocabulario con el que su madre había aprendido a existir en el mundo. Hice lo que creí correcto, dijo Elena. Lo sé, respondió Camila. Ese es el problema. No fue una frase dicha con crueldad, fue dicha con la precisión de alguien que acaba de entender algo sobre su propia historia que llevaba años sin ver con claridad, porque en ese momento, mirando a su madre, Camila vio el patrón completo por primera vez. Lo vio en Elena, lo vio en Daniela, lo vio en Andrés, y con una honestidad que le costó sostener, lo vio también en sí misma. Todos habían aprendido la misma lección de distintas fuentes, que proteger a alguien significa tomar decisiones por ellos, que el amor se demuestra gestionando lo que el otro siente en lugar de confiar en que puede manejarlo solo. Era una lógica que venía de un lugar genuino, de un deseo real de cuidar, pero que en la práctica le quitaba a la persona amada algo fundamental, la posibilidad de elegir con la verdad completa en la mano. Elena se fue una hora después. Se despidieron con un abrazo que duró más de lo habitual, un abrazo que no resolvía nada pero que reconocía que algo importante había sido dicho, que una puerta que había estado cerrada por décadas se había abierto aunque sea 1 centímetro. Camila cerró la puerta del cuarto y se quedó parada en el centro de la habitación. Andrés volvió poco después. Entró con cuidado, como quien entra a un espacio que no sabe si todavía le pertenece. La miró desde la entrada sin decir nada, esperando. Camila lo miró, vio al hombre que conocía, con todos sus bordes y todos sus miedos y toda la humanidad complicada que había intentado manejar solo de maneras que habían terminado por lastimar a la persona que menos quería lastimar. No vio a un villano, no vio a alguien irreconocible, vio a alguien que había fallado de formas reales y concretas, y que al mismo tiempo era genuino en el amor que le tenía, y que esas dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo sin que una cancelara a la otra, pero verlo claramente no era lo mismo que saber qué hacer con lo que veía. Necesito tiempo, dijo Camila. Andrés asintió despacio. ¿Cuánto? No lo sé. 60 días, sin contacto. Necesito pensar sin que tu presencia me influya en ninguna dirección. Él quiso decir algo más. Ella lo vio en su cara, pero en cambio apretó los labios y volvió a asentir. Se acercó. Se detuvo a una distancia prudente, y la miró con una expresión que Camila no supo clasificar del todo, algo entre el dolor y el respeto. Está bien, dijo. Esa noche Camila se quedó sola en el cuarto, pidió que le trajeran algo de comer aunque no tenía hambre real, solo la necesidad de hacer algo ordinario en medio de todo lo que no lo era. Se sentó frente a la ventana y miró la ciudad afuera, las luces moviéndose, las personas en sus autos yendo a lugares que ella no conocía, viviendo historias que no podía imaginar. Más tarde, sin haberlo planeado, abrió la galería de fotos en su teléfono. El fotógrafo había sido rápido. Ya habían llegado algunas imágenes de muestra, las primeras tomas de la noche, las que se envían siempre antes del álbum completo para que los novios tengan algo con que dormir felices. Camila pasó las fotos despacio, y entonces llegó una que la detuvo. Era una foto tomada durante el baile. Ella y Andrés en el centro de la pista, rodeados de gente, con las luces cálidas cayendo sobre los dos. Andrés tenía los ojos cerrados. Ella lo miraba a él, y en su cara, capturada en ese instante preciso que la cámara había encontrado sin que ella lo supiera, había una expresión que Camila reconoció y que al mismo tiempo le costó reconocer. Era felicidad, real, sin construcción, sin esfuerzo, sin la arquitectura consciente que había mantenido durante toda la noche. En algún momento de esa noche, sin darse cuenta,
Había sido genuinamente feliz. Camila miró la foto durante un tiempo largo, no la borró, no la guardó en ningún álbum especial, simplemente la dejó abierta en la pantalla, y luego puso el teléfono boca abajo sobre la mesa con cuidado, como quien cierra un libro en la página donde lo dejó, sin perder el lugar. Y entonces, por primera vez desde el baño de la suite nupcial, desde ese momento en que 60 segundos habían cambiado el curso de todo, Camila lloró. No fue un llanto de rabia, no fue de traición, ni de pérdida, ni de todas las cosas que habría tenido todo el derecho de llorar. Fue algo más difícil de nombrar, más honesto que cualquiera de esas cosas. Era el llanto de alguien que entiende de repente que la vida no se divide entre momentos felices y momentos rotos, sino que a veces, en el mismo instante, en la misma foto, en la misma mano sostenida sobre una pista de baile, pueden existir las dos cosas al mismo tiempo. Que había amado a Andrés de verdad en esa noche que también la había partido por la mitad, y que no saber qué hacer con ese amor no significaba que no existiera. Las lágrimas cayeron en silencio, sin prisa, sin que Camila hiciera nada por detenerlas. Afuera la ciudad seguía moviéndose, las luces seguían encendidas, el mundo continuaba con esa indiferencia tranquila que tiene siempre, sin importar lo que ocurra en los cuartos de hotel donde la gente intenta entender sus propias vidas. Y Camila se quedó ahí, sola con su verdad, sin respuestas todavía, pero por primera vez en 2 días completamente entera dentro de su propio dolor. A veces eso es lo único que se puede pedir, que cuando todo se rompe, al menos uno sepa exactamente qué se rompió y por qué valía la pena.